un versículo de un salmo, lo encontramos en Salmo 89, del 13 al 18. Amén. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrarán todo el día, y en tu justicia será enaltecido, porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarán nuestro poder, porque Jehová es nuestro escudo, y nuestro Rey es el Santo de Israel. Amén. Padre bueno y bondadoso, que habitas en las alturas de los cielos, Señor, te queremos dar gracias, Padre, porque nos has permitido culminar un día más. Tu divina presencia nos ha acompañado, nos ha dirigido, guardado del maligno, a Miguel, a todos los miembros de la cadena, Señor, y en esta noche, Señor, pedimos especialmente tu presencia de tu Santo Espíritu en abundancia en Miguel y en mí, Señor, para que no sean nuestras palabras, sino que sean las tuyas. Sabemos, Padre, que somos inmerecidos de cualquier gota de misericordia que tengas para con nosotros, pues nuestro pecado nos hace culpables, Señor, pero por los dulces méritos de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos, Padre, que en este tiempo que tienes especial para poder nosotros expresarnos a todos los miembros de la cadena, Señor, seas tú con nosotros y que tu Santo Espíritu nos llene y tus santos ángeles, Señor, nos rodeen. Todo esto te lo pedimos por los dulces méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Amén. Bueno, en esta tarde queremos tener un estudio sobre el libro Patriarcas y Profetas. Empezamos con el capítulo 1 que se titula El origen del mal. ¿Okay? Leemos la palabra del Señor y nos dice así: Dios es amor, su naturaleza y su ley son amor. Lo han sido siempre y lo serán para siempre. El alto, el sublime, el que habita la eternidad, cuyos caminos son eternos. No cambia. En él no hay mudanza ni sombra de variación. Cada manifestación del poder creador es una expresión del amor infinito. La soberanía de Dios encierra plenitud de bendiciones para todos los seres creados. El salmista, como acaba de leer nuestra queridísima hermanita Mónica, sobre el Salmo 189, 13 al 18. Bueno, sabes, Mónica, interesante, ¿no? Aquí vamos a estudiar de dos autores que realmente, aquí tenemos al Padre, aquí tenemos al Hijo, y tenemos a un impostor que, claro, originalmente fue llamado Lucifer, ¿ok? Pero en fin, de muchas maneras se puede identificar hoy en día el diablo, Satanás, la serpiente antigua, el dragón, y bueno, de ahí podemos empezar, ¿no? Bueno, ¿qué te parece si comenzamos a estudiar y aprender un poquito de la naturaleza del Padre? ¿Tú crees que, Mónica, nos podrías leer Primera Sí, claro. de Juan 4:8? Ajá. Adelante. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Bueno, ahí es donde empieza todo. ¿Quién es Dios? Dios es amor. La naturaleza de Dios es amor. El carácter de Dios es amor. Entonces, aquí nos damos cuenta de algo interesante, de que lo que Dios ha hecho y lo que Dios hizo en el pasado ha sido perfectamente, con una plenitud de perfección. Para Dios no hay error y para Dios no hay fracaso.
todo lo que Dios hace es perfecto. ¿Nos puedes comentar algo al respecto, Mónica? Sí, gracias. Bueno, pues es muy claro, la verdad. La pluma inspirada habla de una forma muy concreta el empezar el primer capítulo, perdón, del libro, ¿no? Empieza haciendo una descripción muy completa sobre quién es Dios, y lo podemos, como lo llevamos a la palabra, encierra completamente que es amor, ¿no? Nosotros lo podemos ver en cada una de las obras que él realizó, en toda su creación, en la naturaleza, podemos contemplarla, y cuando lo hacemos nos damos cuenta que solamente es amor para todos, ¿no? Sin importar si somos creyentes, no creyentes, tenemos todos los mismos beneficios de su amor, ¿no? Y esa manifestación se nos da día tras día, gratuitamente, en cada amanecer, en cada atardecer, al contemplar las flores, al contemplar el campo, al contemplar la creación hermosa de cada uno de los animales que nos ha permitido conocer, y su forma de actuar y su forma de regir el mundo, ¿no? Pues se resume que simplemente es amor. Y entonces es uno de los ejemplos más claros para los que nosotros debemos de copiar de qué es verdaderamente el amor. Debemos comprender y entender que nosotros no sabemos amar, ¿no? Si lo ponemos en una balanza, nuestro amor siempre es esperando algo a cambio, siempre es mezquino, siempre es a medias, ¿no? Solamente a los pies de Cristo nosotros podemos volver a aprender qué es amar, qué es amor, desinteresadamente. Amén, Mónica. Claro que sí, justa razón, ¿no? Por eso el estudio de esta tarde, que comprendamos realmente el carácter de Dios, ¿no? El carácter tan hermoso, y de un punto, ¿no? Desde que hizo la creación y sobre todo a todas sus criaturas. Redacta la pluma inspirada de esta forma. Me encanta un párrafo que dice así: la historia del gran conflicto entre el bien y el mal, desde que principió en el cielo hasta el fin abatimiento de la rebelión y la total extirpación del pecado, es también una demostración del inmutable amor de Dios. Qué hermoso, ¿no? Reconocer a este Dios tan soberano, ese don que ofrece a la humanidad, ese amor, ¿no? Que es incomparable, como tú acabas de decir hace un momento, que el amor nuestro, el amor que ofrece el humano, no es comparado nada con la que Dios ofrece, ¿no? Ese gran amor, y por tal amor en el cielo se vivía completamente en armonía, se vivía ese cumplimiento a su ley, y todos sus seres criados le amaban a Dios, y todo lo que regía en esa ley del Señor, se deleitaban los ángeles criados a obedecer la ley del Señor. Y claro, Dios no estaba solo en esta historia, sino que aquí es donde creo que empieza el gran conflicto, porque Dios ahí tenía a su hijo, ¿ok? Leo aquí en la palabra del Señor, dice así: el Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales, porque por Él fueron creadas todas las cosas, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Esa nos redacta en Colosenses 1:16. Dice: los ángeles son los ministros de Dios, que irradiando la luz que constantemente dimana de la presencia de Él, y valiéndose de sus rápidas alas, se apresuraban a ejecutar la voluntad de Dios. Pero el Hijo, el ungido de Dios, la misma imagen de su sustancia, el resplandor de su gloria y sostenedor de todas las cosas con la palabra de su potencia, tiene la supremacía sobre todo
ellos. Mónica, quisiera hacerte una pregunta en respecto a lo que acabamos de leer. Mira, yo he escuchado comentarios por ahí que al Señor Jesucristo no merece que lo honren y lo glorifiquen como el Padre, como Dios. ¿Tú alguna vez has escuchado algún comentario al respecto? Sí, claro. Sí, he escuchado. En varias ocasiones, ¿no? He escuchado expresiones, pues que la gente toma para no darse la oportunidad de conocer a Cristo. E inclusive en una experiencia personal, cuando yo empecé con mis estudios y empecé a llegar a los pies del Señor, se me dificultaba entender cuál era la obra de Cristo, ¿no? Se me dificultaba ver por qué debía ser el intermediario, ¿no? Pero poco a poco, a través de los estudios, el estudio de la palabra, pude comprender el plan de redención, pude comprender cómo Dios, en su inmenso amor, que fue con lo que empezamos el encabezado de este capítulo, que la pluma inspirada lo describe muy bien, entregó su Hijo, ¿no? Por amor a nosotros. Y Él es una prueba fehaciente de todo el amor que Él nos tiene para cada uno de nosotros. Y cómo Él se fortaleció en su Padre, vino a resaltar a su Padre, porque no vino a ensalzarse Él mismo, ¿no? Él vino a cumplir una obra al pie de la letra, como decimos nosotros, y nos enseñó verdaderamente qué es amor y cómo nosotros podemos fortalecernos a través de él para nosotros poder transformar nuestro carácter, ¿no? Nosotros debemos de morir al yo para poder nosotros decir que hay algo bueno en nosotros. Y cuando seguí avanzando en mis estudios, pues era mucho más fascinante poder ver a Cristo, ¿no? Porque podía comprender y entender que fueron todas las cosas hechas por Él, que Él siempre ha estado desde el día 1, que fue partícipe de la creación y sigue aún haciendo una obra hermosa, hermosa en el santuario celestial, aún esperando por mí, por ti y por todos los que deseen conocer de este mensaje, ¿no? Y los que hemos conocido este mensaje, pues para seguir avanzando, Él sigue todavía allí resistiendo, esperando, soportando por cada uno de nosotros, y yo sé que todavía está esperando por mí. Amén, Mónica, tremendo, ¿no? Y claro, nos damos cuenta que aquí empieza el gran conflicto entre Cristo y Satanás, porque aquí es donde a Satanás le crece algo que se le llama envidia sobre la honra y la gloria que recibía el Hijo de Dios por todos aquellos ángeles que estaban listos y dispuestos a obedecer y a ejecutar la orden que daba el Hijo de Dios. Entonces, aquí nos damos cuenta de algo que es de suma importancia, ¿no? Que el mundo entero, empezando con nosotros, le hemos dado la espalda a Cristo. Nos hemos puesto muchas de las veces a la orden del apóstata, ¿no? El gran apóstata, el gran engañador que empezó esta gran obra en el cielo. Y aquí podemos identificar que el Hijo de Dios recibía honra y gloria por medio de esos ángeles criados, esos ángeles que eran santos en obedecer y deleitarse en la presencia del Señor a través de la orden de su ley, ¿no? Entonces vemos aquí estos dos personajes que son importantes para llegar a entenderlo, y vamos y estudiamos un poquito sobre quién fue Satanás, quién era Satanás, qué rol ejecutaba Satanás en el cielo. Dice así la sierva del Señor. Satanás, primeramente, antes de leer, yo creo que tú estás de acuerdo conmigo, el enemigo o el diablo, como el mundo desea llamarle, siempre lo han dibujado de un ángel muy feo.
No, ni es ángel, ¿no? Primeramente lo han dibujado de color rojo. ¿Qué más? ¿Con rabo? ¿Con Con cachos? cachitos, ajá, Ah, con rostro ay, ¿qué rudo, más? con un rostro muy rudo. Ajá. Ah, también lo dibujan o lo pintan como con fuego al lado, con fuego. Sí, lo han dibujado de muchas maneras, pero queridos amigos, queridos hermanos, aquí podemos ver el personaje de Satanás, que no es nada feo. Es un querubín protector, dice la palabra del Señor, y cuando dice la palabra del Señor que es un querubín y protector, significa que es un ángel en gran poder. Leemos, dice así: mientras todos los seres creados reconocieron la lealtad, el amor, hubo perfecta armonía en el universo de Dios. Cumplir los designios de su Creador era el gozo de la hueste celestial. Se deleitaban en reflejar la gloria del Todopoderoso y en alabarle. Y su amor mutuo fue fiel y desinteresado, mientras el amor de Dios fue supremo. No había nota discordante que que perturbaba la armonía celestial, pero se produjo un cambio en ese estado de felicidad. Hubo uno que pervirtió la libertad que Dios había otorgado a sus criaturas. El pecado se originó en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y que era el más exaltado en poder, gloria, entre los habitantes del cielo. Lucifer, el hijo de la mañana, era el principal de los querubines cubridores, santo, inmaculado, estaba en la presencia del gran Creador, y los incesantes rayos de la gloria que envolvía al Dios eterno caía sobre él. Así ha dicho el Señor Jehová: tú echas el sello a la proporción, lleno de sabiduría, acabado de hermosura en el Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura, tú querubín grande y cubridor. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esas características de Satanás? Bueno, aquí ya vemos, hemos ido avanzando, ya vemos entonces al tercer personaje que sale en escena y pues se describe en la palabra de una forma muy especial, muy contraria a lo que nosotros en el mundo nos ha dado a conocer de que quién es Satanás, ¿no? Aparece que es un querubín dotado de mucha sabiduría, resalta de que tiene un rango pues mayor que los ángeles, resalta que es hermoso, resalta que tiene bastantes cualidades en los cuales van completamente a diferencia de lo que nosotros conocemos pues en el mundo, ¿no? Cuando no se ha leído la escritura y cuando no se ha tenido un previo estudio, entonces nos dejamos llenar por toda esta fantasía de como quién es nuestro enemigo, ¿no? Ahora vemos que nuestro enemigo pues ya tiene unas características físicas, y si avanzamos en la palabra nos damos cuenta de que también nos describe que tiene ciertas características con capacidad de sabiduría, con capacidad de mucho más que los ángeles, así que pues nos damos cuenta que no es un enemigo pequeño, ¿no? Valga aclarar pues que tampoco significa que es más poderoso que Cristo, jamás. Cristo ya lo ha vencido y ya nos queda claro cuál es la posición del Hijo y del Padre, ¿no? Pero pues nos damos cuenta que Él no es un enemigo pequeño, el cual nosotros debemos estar muy vigilantes, muy atentos, porque es poderoso. Sí, eso es cierto. Y por justa razón estos estudios, amigos, hermanos, lo que tratamos de aquí de estudiar es de que saber las características de un enemigo que muchas de las veces no se estudia, ¿no? Siempre en las guerras, en todo, ¿no? Un plan
de infantería, de guerra, siempre se estudia al enemigo antes de ir a atacar. Entonces, si nosotros no conocemos al enemigo a lo cual nos enfrentamos día tras día, fácilmente seremos derrotados por él. Pero como dijo Mónica, de que por supuesto que Satanás no es superior a Cristo, porque Satanás es un ser creado, Cristo es Dios, reconocemos eso y bien tenerlo en cuenta todo, ¿no? Entonces aquí empezó algo, ya tenemos al enemigo de las almas, y aquí empieza algo interesante, ¿no? Y aquí es donde yo creo que todos y cada uno de nosotros hemos estado en un punto de rebelión contra Dios. Y hemos sido parte de este gran conflicto, nos guste o no nos guste. Somos parte de este gran conflicto. Dice así: poco a poco Lucifer llegó a albergar el deseo de ensalzarse. Dice las Escrituras: enalteció tu corazón. A causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Esa la encontramos en Ezequiel 28, 12, 15. Fíjate lo que codició Satanás, Mónica. No es nada pequeño lo que Satanás quiso, ¿no? Dice así: y seré semejante al Altísimo. Increíble, ¿no? Sí. Ahora, sus deseos, su ambición fue mucho más allá de cualquiera, ¿no? Pues que creo que muchos conocen cómo fue que empezó a nacer en él. Empezó con un descontento, ¿no? Empezó con algo tan sencillo, con algo tan liviano, que para muchos, o para mí en lo personal, porque estos estudios son realizados más que todo para nosotros, ¿no? Empezando por mí. Muchas veces vemos el pecado con mucha liviandad, ¿no? No le damos la debida corrección cuando lo vemos que está en pequeño. Hace unos días escuchaba un audio que compartió alguien en la cadena, donde nos hablaba de que ese tipo de descontento, lo voy a usar acá, ¿no? Ese tipo de descontento son como miles de hormigas corroyendo el hueso, que si tú las ves, dejan el hueso limpiecito. Son mucho más fuertes y eficaces que la misma fiera que viene y devora trozos grandes, igual forma deja partes. Si lo llevamos al contexto de lo que estamos hablando con respecto al pecado, pues ese descontento, ese disgusto, esa no complacencia, ese aburrimiento, esa tristeza, ese no sé qué, no sé en dónde, en lo cual a veces yo me he sentido, me identifico como ese pedacito allí, de hormigas chiquitas, acabando con todo y formando el pecado después para pasar a él, ¿no? Entonces, cuando leemos esto, yo me he identificado bastante y me he identificado en las características cuando empieza la manifestación de pecado en Lucifer. Es muy triste, de verdad, uno hacerse ese análisis de frente al espejo y darse cuenta que nuestras características, nuestro actuar, nuestro pensar, nuestra intención de corazón pertenece al enemigo. Es muy triste. Hay un quebrantamiento de corazón terrible cuando descubrimos eso, ¿no? Cuando descubrimos que nuestros pecados no solamente son por encima. Ok, a lo que me refiero con esto, Miguel, es que a veces nosotros en el mundo, yo era de las que clasificaba, ¿no?, los pecados. Entonces, no mentir, no hurtar, la fornicación, no, ok, eso no estaba en mi lista, ¿no? Entonces yo decía, ok, estoy bien, ¿no? Si de 10 habían 6 o si de 10 habían 7, entonces estaba más como para un lado que para el otro. Vuelvo, te repito, para mí, ¿no? Humanamente imperfecta, ¿no? Entonces, sabemos que para Dios pecado es pecado y que si cometemos uno, pues nos hacemos culpables de todo. La palabra nos lo dice en Santiago 2:10, si no estoy mal. Si estoy mal, me corriges, por favor, Miguel.
Y entonces nos damos cuenta que Lucifer también empezó por algo muy sencillo y muchas veces hemos empezado por algo muy sencillo. La intención de nuestro corazón, nuestros pensamientos, qué meditamos cuando estamos a solas, en qué pensamos, en qué deseamos. ¿Estamos deseando para el reino de los cielos o estamos deseando para acá lo terrenal? Entonces esas cositas después van formando nuestro carácter, y como le pasó a Lucifer, después fue revelado su verdadero carácter. Amén, Mónica. Sí, el versículo está bien. Santiago 2:10. Disculpa, me adelanté mucho al texto. No, tranquila, ahí la llevamos, vamos en orden. Bueno, aquí nos damos cuenta de algo, como acabas de decir, que muchas de las veces el pecado comienza por algo insignificante, pero va arraigando en nuestros corazones, va creciendo y un día saldrá a la luz. Realmente ha de revelar el carácter, ¿no? Y eso fue lo que le pasó a Satanás. Comenzó por el descontento, de ahí fue el empiezo, ¿no? Y entró en él la codicia. Dice así: y codiciando la gloria con que el Padre infinito había investido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que solo pertenecía a Cristo. Ahora, aquí hay una pregunta, yo creo que de suma importancia, ¿no? ¿Qué fue lo que codició Satanás? Codició la gloria que solo se revestía a Cristo Jesús. Ahora, ¿Satanás lo ha logrado? Por supuesto que ha logrado parte de eso, queridos hermanos, amigos. Mónica lo ha logrado. Si hoy en día nos damos cuenta que la intención del enemigo de las almas es de que el ser humano no le dé gloria, honra a Dios, porque hoy en día muchas de las veces en la sociedad o religiones, la gente con tanta ignorancia adoran cualquier cosa. Hay personas que adoran a las ranas, hay personas que adoran lo creado por Dios, la naturaleza. Por ejemplo, Kellogg. Nos damos cuenta que Kellogg del panteísmo adoraban la naturaleza, adoran el sol. Y sabemos cuál es la religión que hoy en día adora el sol. Ese trabajo tan sutil de Satanás lo ha logrado, porque nos damos cuenta que ha desviado la mente humana. En vez de que la mente del ser humano se ha puesto en su creador, se ha desviado. Ahora el ser humano adora lo creado por Dios. Corrígeme, Mónica, si estoy mal al respecto. No, comparto completamente tu opinión. De verdad que el enemigo ha enceguecido a este mundo y ha desviado para que el ser humano no crea en Cristo, no vea a Cristo. Vuelvo otra vez y te repito, con lo primero, con lo que empecé, que tú me preguntaste. Cuando yo empecé mis estudios se me dificultaba ver a Cristo, ¿no? ¿Y por qué se me dificultaba ver a Cristo? Pues porque no se me enseñó, se me enseñaron un sinnúmero de creencias, un sinnúmero de santos, un sinnúmero de cosas que se debían de hacer como para interceder ante el Padre Celestial, mas no se me enseñó que solamente hay uno que es el que intercede ante el Padre. No se me enseñó que solamente hay un amigo, una roca a la cual yo puedo ir para estar protegida, para estar fortalecida, para poder seguir adelante en el camino que debo llegar. Entonces, como no se me enseñó, pues el Señor tocó mis puertas y me está enseñando ahora, pero tenía primero que vaciar toda esa información para poder darle cabida a esta nueva información que estaba llegando a través del Espíritu Santo. Y cuando se logró, fue muy, muy bonito, porque vuelvo otra vez y te repito, hubo quebrantamiento de corazón, hubo reconocer mis fallas, mis errores, mis pecados, el pedir perdón,
y empezar con la confianza que a la final se va creciendo a convertirse en la fe por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el ir avanzando en eso pues nos muestra de que no solamente ha sido en mí, sino que me imagino en muchas vidas, y todavía hay muchas vidas más por nosotros llamar a esta verdad para que la gente conozca y pueda ser salvada, puedan conocer a este Cristo que es un Cristo vivo, que está más que dispuesto a demostrar su amor y a entregarnos más de lo que nosotros merecemos para poder tener una vida eterna junto a Él, ¿no? Amén, Mónica. Quería seguir adelante. Mira, dice algo interesante. Dice así: el Hijo de Dios presentó ante Él la grandeza, la bondad, la justicia del Creador y también la naturaleza sagrada e inmutable de su ley. Dios mismo había establecido el orden del cielo, y al separarse de él, Lucifer deshonraría a su Creador y acarrearía la ruina sobre sí mismo. Pero la amonestación hecha con misericordia, amor infinito, solamente despertó un espíritu de resistencia, y Lucifer permitió que su envidia hacia Cristo prevalecería y se afirmó más en su rebelión. Es interesante lo que acaba de leer Mónica, porque aquí es donde comienza a Satanás con este gran sofisma, ¿no? Perturbadores de esos ángeles criados, donde comienza a meter dudas en cada mente de los ángeles a través de la ley del Señor. Y regresamos en lo mismo, ¿no? El mundo entero le ha dado la espalda al Señor, y aquí nos damos cuenta lo importante para Dios, su ley. Ya la ley que hoy en día existe, podemos decir, los 10 mandamientos del Señor han sido establecidos desde la creación. Inclusive los ángeles respetaban las leyes del Señor. Y hoy en día, hoy en día nos damos cuenta que cualquier ser humano quebranta la ley del Señor. Es triste, y eso ha sido el propósito de Satanás, y como decimos, parte de eso lo ha logrado. Adelante, Mónica. Sí, de verdad que comparto tu opinión. Es muy triste de poder ver, y bueno, de vernos también a nosotros mismos, Miguel, y ver que todavía nos falta. De que todavía nos falta muchas cosas para seguir avanzando, para poder estar en plena armonía, como estuvo el cielo en principio con sus ángeles. La pluma inspirada nos dice que se respiraba un ambiente tranquilo, cálido, lleno de amor. O sea, había una perfecta armonía allí, ¿no? Hasta que empezó este personaje a contemplar toda la gloria que había para Cristo, pues la deseó él, ¿no? Y ahora la quería para él, y claro, él fue amonestado con mucho amor. Lo que acabas de leer, fue amonestado con amor, con sabiduría, con justicia. Se le enseñó nuevamente cuál era la participación de él, cuál era la participación de Cristo. Me imagino que se le volvió otra vez a recordar la ley. Fue una amonestación con tanto amor como para tratar de barrer, de quitar ese descontento, esa cosa que estaba creciendo allí, alimentada todos los días. Y más sin embargo, pues no hubo efecto, ¿no? Se pensó que se había acabado. Por un tiempo el Señor lo soportó. Por un tiempo el Señor, dice la palabra que un tiempo el Señor lo soportó y estuvo allí esperando como los cambios. Ahora, llevándolo a nuestra vida cristiana, pues ¿cuántas veces el Señor nos soporta a nosotros? ¿Cuántos años ha soportado? ¿Cuánto tiempo lleva tocando nuestra puerta? En mí personalmente, pues el Señor me ha mostrado
como cuando pasas las páginas de un libro, asimismo me ha mostrado a mí una tras otra de las veces que me estuvo llamando, y yo por estar enceguecida en las cosas del mundo, en mis planes, en mis proyectos, en mis afanes de querer cosas terrenales, en mis afanes de querer progresos profesionales, pues nunca le abrí la puerta, ¿no? Y me soportó. Cuando uno lee el texto y uno dice, wow, soportó mucho tiempo, pero ¿por qué soportó? Si era fácil simplemente acabar con él, ¿no? Pensaba uno en su naturaleza, en mi naturaleza humana podría pensar, bueno, en un 2x3 podía acabar con él, ¿no? Y pues no era que no pudiera acabar con él, estamos claros, Miguel, de que podía acabar con él, pero no iba a ser mostrado el carácter conforme Cristo quería que se viera reflejado el carácter de su Padre y su propio carácter, ¿no? Estamos hablando desde el principio que Dios era amor, ¿no? No significa que por eso entonces iba a permitir que la ley fuera pisoteada, no, pero él tampoco podía llegar a hacer ese tipo de actos que iba en contra de su carácter. Entonces, si humanamente nosotros lo hubiéramos podido hacer, si hubiéramos estado allí, pues hubiéramos acabado con él un 2x3, así como nosotros nos quitamos un problema a veces que tenemos la facilidad de hacerlo rápido, ¿no? Pero pues no fue así, el Señor lo soportó, le explicó, lo llamó, le enseñó, lo instruyó, le recordó, volvió otra vez a llevarlo, pero no fue posible. No fue posible y ya vemos entonces un carácter mucho más desarrollado en envidia, en celo y ya queriendo acabar con muchas más ángeles, porque encima él no quería estar solo, sino que empezó a cultivar ese descontento como empezó en él, asimismo lo formó en los ángeles. Y sabemos de que también nos dice en la palabra, no sé si me estoy adelantando mucho, Miguel, me detienes, por favor, si lo estoy haciendo. No, Nos habla que los ángeles poseen un grado de sabiduría, ¿no? Y entonces vemos cómo él usó sus artimañas, usó ver a través de sus propios ojos los defectos que él consideraba que habían en la ley, en el manejo de darle toda la gloria y la honra a Cristo, ¿no? Él quería hacer ver a los ángeles que la gloria y la honra debía ser para él, y como muchos de ellos también fueron presas fáciles, vulnerables, y también cayeron en sus trampas. Nosotros también podemos verlo en el día a día, como con tantas doctrinas, como con tantas cosas nuevas que se van introduciendo, nosotros también ponemos muchas veces a tambalear nuestra fe. Quizás no en actos, pero en el pensamiento sale como que será, no será. Pero ahí está, es donde nosotros tenemos que ir a estudiar e ir a indagar con una así dice Jehová. Y la palabra nos dice que a la ley y al testimonio, o sea, nosotros no debemos estar sacando nuestras propias conclusiones o albergar algo simplemente porque pensamos que es correcto, ¿no? Entonces el Señor nos amonesta muchas veces. Hay muchos pasajes bíblicos donde el Señor nos amonesta diciendo que nosotros debemos escudriñar, buscar con nosotros mismos, y nos ha dejado estos libros tan maravillosos inspirados por Él, por su Santo Espíritu, para nosotros poder despejar esas dudas, incertidumbre, si es verdad o no es verdad, para nosotros poder seguir con el mensaje puro, para nosotros poder seguir en el camino que Cristo quiere para nosotros. Y pues da mucha tristeza cuando se lee que Satanás logró llevarse a muchos ángeles de su lado. Da mucha tristeza, porque ellos también fueron amonestados. No fue un castigo simplemente de que no me gustó y se van ya todos, no. Hubo un tiempo en el que se esperó, se explicó, se soportó. Entonces ahí vemos que no fue como hecho por una persona como nosotros, como un ser creado, que nosotros no soportamos mucho, no toleramos mucho y simplemente si no nos gusta pues vamos quitando el asunto, ¿no?
Amén, Mónica. Sí, completamente de acuerdo, ¿no? Siguiendo lo que estabas comentando, de que sabemos que el Señor, Dios, Dios de amor, ¿no? Y pues a Satanás se le dio tanta advertencia que la ruina que él iba a traer iría sobre él, ¿no? Y aquí nos damos cuenta, dice la pluma inspirada de esta forma: sin embargo, el Hijo de Dios ocupaba una posición más exaltada que él. Era igual al Padre en poder y autoridad. Amén por ello. Amén. Porque aquí nos damos cuenta que Cristo Jesús también merece honra y gloria, porque es uno solo con el Padre. Pero aquí, cuando Satanás se da cuenta de todo eso, él se hizo una pregunta. Dice así: ¿por qué se le honra más que a mí? Él se preguntó eso. ¿Por qué se le honra más a Cristo que a Satanás? Comenzó a introducirse esas preguntas en su corazón, y pues de ahí empezó la iniquidad de su corazón, ¿no? Y sigue diciendo: abandonó su lugar en la inmediata presencia del Padre. Lucifer salió a difundir el espíritu del descontento entre los ángeles. Trabajó con misteriosa reserva. Quiero pararme un poco aquí. La palabra dice misteriosa reserva, y abajito también nos dice engaño. Aquí es donde nos damos cuenta de que Satanás, él es el padre de las mentiras, completamente. Aquí es donde él induce a los ángeles, comenzar a trabajar en la mente de los ángeles, ese carácter, ¿no? De rebelarse contra su Creador. Ahora, tú dijiste algo hace un momento que es muy, muy interesante, ¿no? ¿Cuántos de nosotros creemos que Satanás algunas veces nos ha engañado? Yo creo que muchas de las veces, ¿no? Mira, sí. Sigue diciendo: tales fueron los sutiles engaños que por medio de la astucia Lucifer condían rápidamente por los atrios celestiales. ¿Me podrías buscar la cita bíblica en San Juan 8:44 y le das lectura, por favor? Solo para que nos demos cuenta lo hábil que es Satanás. Ok. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Muy claro. Muy claro, desde el principio, es el padre, el fundador, podemos decir, de la mentira, del engaño. Ha sido homicida desde el principio. El mismo Cristo se lo manifestó, se los mostró, se los enseñó, pero muchas veces cuando nosotros estamos en el mundo y aún profesando una fe, pues nosotros pensamos que una mentirita es algo muy insignificante, ¿no? Que es algo muy chiquitito, volviendo otra vez a lo mismo, pero por allí se produce muchas cosas, se desglosan muchísimos pecados severos. Igual forma, pecado es pecado, no hay tamaño ni norma de medida para él, porque es igual, pero igual forma, si nosotros no barremos, arrancamos con el poder de Cristo cada uno de esos defectos que llevamos de carácter, de mentir, de celos, de envidia, de descontento, de no estar felices con la vida que el Señor nos ha dado, de no estar felices porque miramos a nuestro lado y vemos gente que puede progresar mucho más fácil o tiene muchas más cosas y nosotros no hemos podido. Pues nosotros tenemos que aprender con el poder de Cristo a ser felices conforme todo lo que el Señor nos ha dado.
Si nosotros no logramos hacer esto, Miguel, estando en nuestra condición en la que estamos, entonces cuando el Señor nos permita ir al campo, por ponerte un ejemplo, en el campo hay muy pocas cosas a comparación de las que nosotros tenemos. Partiendo del hecho, estamos gozando de internet, estamos gozando de celular, estamos gozando de muchas cosas, de luz. Y si nosotros vamos al campo, podemos estar experimentando no tener todos estos privilegios, ¿no? Y si estamos descontentos en estos momentos con lo que el Señor nos da, pues imagínate cuando estemos en el campo. Vamos a salir corriendo. Ese es mi pensamiento y lo aplico para mí cada vez que leo estas citas bíblicas y yo digo, wow, tengo que corregir, me falta mucho, tengo que seguir, tengo que corregir, tengo que seguir puliendo, que el Señor me pula, que el Señor me amoneste, que el Señor me corrija, porque necesito cambiar. Y para no ser parte de Satanás, porque también es algo triste darnos cuenta que le pertenecemos, ¿no? Darnos cuenta de que el carácter que tenemos ahora ha sido el de Satanás. Por muy chiquiticos defectos que tengamos, pues le pertenecemos. No sé si estás de acuerdo conmigo. Amén, claro que sí, que el Señor nos ayude a realmente a desenmascarar realmente los engaños que quizás aún albergamos en nuestros corazones y sobre todo a tener bien en cuenta que Satanás es el padre de las mentiras y dice la palabra del Señor que engaña a todo el mundo, Yo creo que la pregunta grande sería en esta noche, ¿estoy yo engañado por Satanás? ¿Realmente o estoy obedeciendo la ley de Dios, estoy obedeciendo ese amor hacia Cristo? Yo creo que esa debe ser una pregunta para cada habitante que habita sobre la faz de la tierra, porque aquí solo hay dos bandos, está el bien y el mal, estamos con Cristo o con Satanás. Así de simple. Por eso la importancia de discernir y escudriñar la palabra del Señor. Dice así, su poder para engañar era enorme, disfrazándose con un manto de mentira. Había obtenido una ventaja. Todo cuanto hacía estaba tan revestido de misterio que era muy difícil revelar a los ángeles la verdadera naturaleza de su obra hasta que esta no estuviese plenamente desarrollada, no podría manifestarse cuán mala era ni su desafecto, sería visto como rebelión. Aún los ángeles leales no podían discernir bien su carácter, ni ver a dónde se encaminaba su obra. Bueno, esto me dice a mí algo, Mónica, Sí. de que los ángeles que veían el rostro del Señor, que estaban ahí con Dios, conocían bien a Lucifer. Ellos nunca se dieron cuenta de este engaño, de esta rebelión de Satanás. Ahora, amigos, hermanos, Mónica, aquí servidor, tenemos que tener algo en cuenta, muy en cuenta. Realmente el no escudriñar, el no estudiar la palabra del Señor, hay tantas cosas que realmente Satanás ha puesto en el mundo para que la mente humana no pueda captar estas gemas tan preciosas, llegar a discernir entre el bien y el mal, llegar a discernir entre la verdad y el engaño, que eso ha sido el trabajo más grande que Satanás ha obtenido en este mundo. Por eso, queridos amigos, hermanos, la invitación es que escudriñemos la palabra del Señor y de esa forma podemos discernir cuál es el engaño y cuál es la verdad. Bueno, conforme al tiempo sigue, ¿no? Está muy interesante el libro. Mónica, ¿quieres agregar algo al respecto? Tenemos 2 minutitos. No, pues quedamos, pienso que debemos hacer un alto pues acá porque el tiempo se nos acaba, pero
Es tremenda, de verdad que es tremenda, la historia es tremendo, llevar los pasajes a la palabra y poder uno ver detenidamente cómo fue que se originó todo este gran mal que ha sucumbido al mundo, que aún sigue con las mismas artimañas que él usó ahí arriba en los cielos, son las mismas. Mónica, yo creo que te caíste. Si me escuchas, yo creo que te caíste, no se te está escuchando. Bueno, queridos hermanos, amigos, para nosotros es un privilegio de este estudio. Quiero leer dos citas importantísimas que se encuentra aquí. Dice así: la rebelión de Satanás había de ser una lección para el universo a través de todos los siglos venideros, un testimonio perpetuo acerca de la naturaleza del pecado y su terrible consecuencia, los resultados del gobierno de Satanás y sus efectos sobre los ángeles y los hombres iban a demostrar qué resultado se obtiene inevitablemente al desechar la autoridad divina. Este es algo hermoso, queridos hermanos, amigos. Dice que la historia de Satanás, el fracaso de Satanás, debemos de tenerlo bien en cuenta, de que cuando manifestamos un espíritu, un corazón, alejarnos de Dios trae grandes consecuencias, y especialmente dejar su ley, abandonar su ley, que por la ley de Dios rige y vive el ser humano, ya sea pleno, feliz y todo lo que alberga en el corazón que causa felicidad. Y el otro dice así. Miguel, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Mónica, adelante. No sé si me escuchaste, ¿se cayó? Sí, te caíste, te Ah, caíste. cuánto lo siento. Que te Bueno, estaba diciendo que debemos de luchar, debemos de avanzar, no podemos desfallecer, tenemos que seguir adelante. Cristo nos da este tiempo maravilloso de gracia, es un tiempo muy especial. Debemos seguir levantándonos cada mañana con ese amor, con esa fortaleza, con esa ansiedad de conocer cada día más lo que Él tiene preparado para nosotros y bueno, gozar de su divina presencia día tras día mientras Él nos regale vida y salud para continuar, ¿no? Para que podamos nosotros llevar este mensaje a muchas más personas, abrir sus ojos a través de las escrituras, a través de los libros de profecía. Satanás ha hecho un trabajo enorme, lo estamos viendo que lo hizo en los cielos con seres mucho más altos que nosotros y nosotros estamos mucho más abajo, somos presas fáciles, pero en Cristo Jesús somos mucho más que vencedores. Así amén. que, bueno, esa es la invitación para ti, para mí, para todos, que sigamos esforzándonos a seguir escudriñando para poder entender y ver las trampas que el enemigo ha hecho, que son múltiples, múltiples. Acá nos quedaríamos toda la noche enumerándolas, ¿no? Pero siempre son el principio, siempre tienen todos el mismo inicial. Por algo muy chiquitico, insignificante que nosotros lo veamos, bueno, por allí empieza él a trabajar en nuestro carácter, así que empecemos a vigilar esos pequeños defectos que para nosotros son pequeños y él empieza a planear su obra con eso. Amén, Mónica, que así sea, que el Señor nos pueda ayudar. Y ya por último, para terminar, quiero leer algo y con esto terminamos y oramos. Dice: el que gobierna en los cielos ve el fin desde el principio, aquel en cuya presencia los misterios del pecado del futuro son manifiestos. Queridos hermanos, el Señor conoce bien y sabe el pasado, ha sabido el pasado y sabe el futuro. Nos conoce muy bien. Como dijo Mónica, deberíamos de esforzarnos, seguir adelante. No es fácil, pero con la ayuda del Señor podemos lograrlo y tener victoria. Oremos, Mónica, y con esto culminamos en esta noche. Perfecto. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, bendito sea su santo nombre, Señor. Gracias le damos, Señor, por este estudio en esta noche. Gracias, Señor, porque nos da a entender su santa y divina palabra, la importancia de la obediencia hacia su santa ley, Señor.
Ayúdanos, Señor, realmente a ser obedientes. Ayúdanos a tener ese espíritu de humildad, de mansedumbre y escudriñar su palabra. Ayúdanos, Señor, por favor, porque solos no lo podemos lograr. Le pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. 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 Bueno, Muchas gracias, Miguel. Mónica. Muchas gracias. Mónica, un placer tenerte aquí en la cadena esta noche. Invitamos a nuestros queridos